Bienvenidos a la célula virtual. Qué alegría poder compartir una vez más con cada uno de ustedes este tiempo. Será un tiempo glorioso. Vamos a orar por cada petición, pero también vamos a tener un tiempo de exaltación, bendecir al Señor. Vamos a estudiar la palabra de Dios, escudriñarla y, por supuesto, tenemos el tiempo para memorizarla, leerla y memorizarla. Así es de que bienvenidos. Me alegra sobremanera poder contar con su asistencia y los que están llegando, bienvenidos. Buenas noches. Muy buenas noches, apóstol. Dios lo bendiga. ¿Oramos? Claro que sí. Padre, te damos gracias por esta célula, Señor. Bendecimos las personas que se comienzan a conectar, Señor, en Colombia y en diferentes partes del mundo, declarando que la palabra que hoy nos traes es una palabra rema, una palabra viva y eficaz a nuestras vidas. Tú la confirmarás con señales y prodigios. Gracias por las familias, Señor. Disponemos nuestro corazón a recibir de ti esta semilla que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bueno es el Señor. Ha sido un día muy bendecido. Hemos enfrentado dificultades como todos, pero gracias a Dios aquí estamos y es el momento para que le digamos: Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 15. Si tiene la Biblia, siga la lectura, y si no, pues ahí en la pantalla vamos a estar proyectando este pasaje de la Escritura para que hagamos juntos la lectura. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es la palabra del Señor en respuesta a la petición de sus discípulos cuando le dijeron que le enseñara a cada uno de ellos a orar. La oración es un privilegio, la oración debe ser practicada por todos nosotros. Una oración eficaz es aquella que tiene respuestas, y para que nuestra oración tenga respuestas debemos seguir el modelo: orar al Padre en el nombre de Jesús, creyendo que Dios quiere respondernos y concedernos las peticiones de nuestro corazón. La palabra de Dios es la revelación de los pensamientos de Dios. Siempre que leemos la Biblia, estamos en contacto directo con la mente del Padre. Por esa razón debemos leerla, meditar en ella, memorizarla, declararla, porque esta palabra no vuelve vacía. Dejamos un versículo para esta semana, para memorizar, y es el versículo de Isaías 41:13 que dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. A ver, repítalo conmigo: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Y el versículo para esta semana también está en el libro de Isaías, es Isaías 43:25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borró tus rebeliones
por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. A ver, la última vez. Muy cortico. Repítalo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Muy bien, vamos a las preguntas. Seguimos con la epístola de Primera de Juan. Los felicito, han estado muy activos y muy precisos, muy precisos en las respuestas. Los felicito. Hoy las preguntas son también sencillas, o bueno, no tan sencillas. Lo que pasa es que usted es muy inteligente y por eso responde rápido. Pero vamos a ir al capítulo 4 de Primera de Juan. ¿Listos? Según Primera de Juan 4:1, ¿qué debemos hacer para saber si los espíritus son de Dios? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La pregunta, según Primera de Juan 4:1, ¿qué debemos hacer para saber si los espíritus son de Dios? La respuesta, exacto, esa, probar los espíritus. Segunda pregunta, ¿por qué no debemos creer a todo espíritu? Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La pregunta, ¿por qué no debemos creer a todo espíritu? Primera de Juan 4:1. Respuesta, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esa es la respuesta. Tercera pregunta, ¿cómo conocemos el Espíritu de Dios? Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La pregunta, ¿cómo conocemos el Espíritu de Dios? Primera de Juan 4:2. La respuesta, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, quien niega que Cristo vino en carne, ese no tiene el Espíritu de Dios. Quien confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el Espíritu de Dios. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cómo conocemos el espíritu del anticristo? Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo conocemos el espíritu del anticristo? Primera de Juan 4:3. La respuesta, porque no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, el que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo. Siguiente pregunta. Según Primera de Juan 4:4, ¿por qué somos vencedores? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Según Primera de Juan 4:4, ¿por qué somos vencedores? La respuesta, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Última pregunta. Refiriéndose a los espíritus que no son de Dios, ¿por qué el mundo los oye? Primera de Juan 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos son del mundo,
Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Refiriéndose a los espíritus que no son de Dios, la pregunta, ¿por qué el mundo los oye? Primera de Juan 4:5. La respuesta, porque ellos son del mundo y el mundo los oye. Porque ellos son del mundo y el mundo los oye. Muy bien, así llegamos al final de esta parte de preguntas, respuestas, memorización de la palabra y continuamos. Ahora los invito para que juntos nos dispongamos, vamos a adorar, a bendecir el nombre de nuestro Dios. Recuerde que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Hemos venido a declarar hoy su grandeza, a proclamar las maravillas de su gloria. Si tú le alabas nunca vas a ser el mismo, porque hoy el fuego del Señor está aquí para llenarte. No más dolor y llanto, no más tribulación, porque hoy Él ha cambiado tu lamento en baile. No más dolor y llanto, no más tribulación, porque hoy Él ha cambiado tu lamento en baile. Oh sí, Señor. Vamos, levanta tus manos delante del Rey. Ven aquí. Hemos venido a declarar hoy su grandeza, a proclamar a las maravillas de su gloria. Si tú le alabas nunca vas a ser el mismo, porque hoy el fuego del Señor está aquí para llenarte. No más dolor, no más tribulación, porque hoy Él ha cambiado tu lamento en baile. No más dolor y llanto, tribulación, porque hoy Él ha cambiado tu lamento en baile. Vamos, levanta tus manos delante del Señor. Adoremos al Rey juntos. Gracias, Señor. Maravilloso eres. Vamos, ven y decláralo. Dile al Señor. No más dolor y llanto, no más tribulación, porque hoy Él ha cambiado tu lamento en baile. No más dolor y llanto, no más tribulación, porque hoy Él ha cambiado tu lamento en baile. No más dolor, no más tribulación, porque hoy Él ha cambiado tu lamento en baile. No más dolor, no más tribulación, porque hoy Él ha cambiado tu lamento en baile. Oh Señor, gracias. Es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Medita en su rostro y dile: Él es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre
posible al que cree. Hoy las montañas con la fe, dile, se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Vamos, ¿cuántos lo creen? Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe, vamos, decláralo, se moverán por su poder. Por la fe en tu sangre, Señor. Amén. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Recordemos que la alabanza es la voz de la fe. La alabanza exalta a Dios. La alabanza agradece a Dios. Por eso debemos siempre estar dispuestos para agradecer, para bendecir, para exaltar, para reconocer a nuestro Dios. La alabanza trae libertad. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Si queremos provocar la manifestación de la presencia del Señor, debemos alabarlo. Recordemos que la Biblia nos habla de ofrecer a Dios sacrificio de alabanza. Alguna vez estudiábamos aquí en el templo que el sacrificio de alabanza es alabar a Dios independientemente de las circunstancias. Así estemos pasando por los momentos más difíciles, pero yo le debo alabanza a Dios y debo alabarlo. Eso es parte del sacrificio de alabanza. Quiero agradecerles por su generosidad, las donaciones, lo que ustedes han plantado en la tesorería del templo como semilla de fe. Oro para que esa semilla se multiplique al 100 por 1, que sus finanzas se desarrollen, crezcan, que haya éxito financiero en su familia, en su vida, y que todo lo que emprenda sea materializado. Ese dinero que estamos consignando en el templo es lo que estamos usando en este ministerio para la expansión del Evangelio. Sostenemos diferentes sedes a nivel nacional, ayudamos con la obra misionera en otros países, ayudamos a familias para que continúen el trabajo de la evangelización. Esa es la vocación, el llamado que Dios nos ha hecho. Dios los bendiga por su generosidad. Bueno, vamos a orar por las peticiones. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su petición? Yo sé que Dios es más grande que el problema que usted y yo estamos enfrentando hoy, y Dios no solamente tiene el poder para resolver todo, sino que Dios quiere hacerlo en nuestra vida. Esa es su misericordia. Cierre sus ojos, coloque la mano sobre la parte afectada, crea que un milagro en este momento ya se está realizando en su vida. Danilo, ore por favor. Padre, te damos gracias declarando y creyendo lo que dice tu palabra, que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre tú lo harías. Hoy entregamos esas peticiones, Señor, peticiones familiares. Declaramos que nuestra familia es bendecida,
que hay bienes y riquezas, Señor, que tú eres el centro de nuestra familia, que no hay división, no hay incertidumbre, no hay temores de nada. Hay bendición y hay salvación, porque si creemos en ti, toda nuestra familia es salva, Señor. Quita toda rebeldía, enojo, Señor, todo espíritu de separación, de destrucción en los hogares. Hoy cerramos, destruimos esas mentiras del enemigo y declaramos lo que tú dices de nuestras familias. Familias bendecidas, familias prosperadas, familias restauradas. Oramos también, Señor, por las afecciones, por las enfermedades, cada dolencia, Señor. Hoy declaramos lo que tú nos enseñas en tu palabra. Tú, por tu llaga preciosa, ya nos hiciste, ya somos sanos. Así que declaramos, creyendo que ya fuimos sanos, que no tenemos dolor, que toda enfermedad desaparece ahora mismo en el nombre de Jesús. Nuestros cuerpos, los órganos afectados, vuelven al estado original. Enfermedades mentales, psíquicas, emocionales, en el nombre de Jesús, son sanas. Se destruye la enfermedad por el poder de la palabra en Cristo Jesús. Oramos también por las situaciones financieras, Señor. Quita toda incertidumbre, todo peso, Señor, toda angustia, Señor, por no cumplir con los compromisos. Declaramos que vienen los recursos del norte, del sur, del oriente y del occidente. Tu palabra dice que tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay recursos, sí tenemos, Señor, sí podemos. Padre, gracias. Oramos también por nuestra nación, bendecimos a Colombia, a esta ciudad, esparcimos tu sangre preciosa sobre cada localidad y cada ciudad o nación donde estén nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te damos gracias porque las peticiones han sido contestadas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele gracias a Dios por la fe, aunque en este momento no esté sintiendo ningún cambio en su cuerpo o no esté viendo nada diferente en su entorno, créalo. La fe no se basa en lo que vemos con nuestros ojos naturales, la fe se fundamenta en la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, así es. El Señor dijo que somos sanos por las llagas de Cristo, entonces somos sanos. El Señor dijo que Él bendice la obra de nuestras manos, entonces nuestro trabajo es bendecido. Así es de que démosle gracias al Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. La palabra de Dios son los pensamientos de Dios revelados para nosotros. La palabra de Dios es íntegra, como Dios es íntegro. La palabra de Dios es veraz, porque Dios es veraz. Dios y su palabra son uno solo.
Dios dijo, mi palabra no vuelve vacía, sino que hará lo que yo quiero, en aquello para lo cual la envié. Podemos estar plenamente seguros, confiados en la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios no falla. Si la creemos y hacemos lo que Dios dice que hagamos, los resultados son extraordinarios. Hay promesas en la Biblia, también hay promesas que ya se cumplieron y que se convirtieron en realidades. Lo que fue una promesa en el Antiguo Testamento respecto a nuestra salvación, a nuestra redención, ya es una realidad a partir del momento que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y cuando Él resucitó. Cuando el Señor dijo, yo borro tus rebeliones, estaba refiriéndose a que llegaría el momento cuando los pecados nuestros serían borrados, quitados a través de la sangre de Cristo. Isaías lo profetizó 700 años antes de que Cristo viniera y muriera en la cruz. Pero una vez el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, por su sangre hay perdón de pecados, por su sangre tenemos remisión de pecados, es decir, ya el pecado desapareció en nuestras vidas. Dios ya no se acuerda de nuestros pecados y esa es una realidad. Esa realidad desde hace 2000 años. Lo mismo pasa con la redención. La redención nuestra no es una promesa. Bueno, me refiero a la redención en lo que respecta a la liberación del reino de las tinieblas y el traslado que el Señor hizo de nosotros al reino del amor. Obviamente que si nos referimos al cuerpo físico, este cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, será redimido el día cuando el Señor venga por su iglesia en el rapto y nuestros cuerpos sean transformados. Pablo dice que este cuerpo de humillación será transformado en un cuerpo incorruptible. Entonces, en ese punto nos referimos a la redención como promesa, pero con base o dirigida a la transformación de nuestro cuerpo. En lo que respecta al alma, en lo que respecta a nuestra posición con Dios, la redención ya es una experiencia, ya es una realidad. Fuimos redimidos del poder de las tinieblas y Dios nos trasladó al reino del amor. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 11 al 14, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El versículo, nos trasladó al reino de su amado Hijo, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nuestra realidad era esa, estábamos sujetos, esclavizados en el reino de las tinieblas, en el imperio de la muerte, el imperio de Satanás, pero el Señor nos redimió con su sangre. Ahora, la palabra redención en griego es agorazo, y esto significa comprar a un esclavo afuera, es decir, ir a la plaza, al agorazo, al sitio donde se vendían a los esclavos en esa época. Entonces, quien compraba al esclavo, quien pagaba por el esclavo era el Redentor y lo hacía su propiedad. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nos ha redimido, con su sangre nos ha redimido. Se está refiriendo a la sangre del Señor Jesucristo. Es decir, la sangre
que Él derramó como pago para nuestro rescate. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice la Biblia: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Porque el Señor Jesucristo pagó nuestro rescate con su sangre preciosa. Nosotros hoy somos libres de la potestad de las tinieblas, pero también el Señor Jesucristo para usted y para mí es el Redentor. Es decir, Jesús, mi Redentor, por cuanto Él fue quien pagó mi rescate. Es decir, el rescate nuestro no fue por asalto, fue a través del pago. Se pagó el precio por nuestro rescate, y el precio que el Señor pagó fue su propia sangre. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice la palabra de Dios: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados. ¿Cuál fue el precio que se pagó para la compra? Bueno, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice la Biblia: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, o del reino de la muerte, o del reino de las tinieblas. Y dice la palabra que no fuimos rescatados o comprados con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fíjese, sangre preciosa, la sangre de Jesucristo derramada, preciosísima sangre, fue el pago por nuestro rescate. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él, no solo con la sangre, nos concede el perdón, o nosotros recibimos el perdón, sino que la sangre es la base legal para nuestra liberación. Liberación del reino de las tinieblas, pero también liberación de todas las maldiciones que estaban sobre nosotros como consecuencia del pecado. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él nos redimió a través de su sangre, con la muerte en la cruz del Calvario. Nos redimió de todas las maldiciones, como son la muerte, la enfermedad y la pobreza. Somos libres de la muerte. Tenemos la vida de Dios en nosotros. Estábamos muertos, pero ahora vivimos. Somos libres de la enfermedad. Cristo llevó nuestras enfermedades. En su herida fuimos nosotros sanados. Y cuando le propinaron la herida en el cuerpo al Señor, la sangre vertió por esa herida. Hablo de herida en singular, porque así lo menciona Isaías capítulo 53, por cuya herida. Eso no significa que solamente el Señor tuvo una pequeña herida en su cuerpo. No, fue que todo su cuerpo se convirtió en una herida, en una completa llaga. Pero por su herida, por donde vertió su sangre, nosotros fuimos sanados. Libres de la muerte, libres de la enfermedad, libres de la pobreza. La sangre de Jesucristo es el fundamento de nuestro rescate, es el pago por nuestro rescate. También la Biblia dice que por la sangre de Cristo, por nuestra redención, nosotros fuimos liberados del poder del pecado. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, leemos: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Liberados del pecado. Fuimos liberados o rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y en Romanos capítulo 6, versículo 14, el apóstol nos declara, por revelación del Espíritu Santo, que ya nosotros no estamos
bajo el pecado. ¿Qué dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no se enseñoreará. Fuimos liberados del pecado. Por lo tanto, la sangre del Señor Jesucristo, el precio pagado, nos liberó del reino de las tinieblas, de la muerte, la enfermedad, la pobreza, el pecado. Es decir, mediante la sangre de la cruz fuimos completamente libres. Una vez liberados, el enemigo Satanás perdió el dominio sobre nosotros y el Padre legalmente nos trasladó. Leamos lo que dice la Biblia en Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Habla del traslado. Nosotros estuvimos allá, pero ya no estamos ahí. Estuvimos en el reino de las tinieblas, dominados por el príncipe de las tinieblas, pero ya no estamos allí, porque Dios nos trasladó legalmente del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. La redención es completa y perfecta. Ahora, siendo que fuimos rescatados del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, el enemigo, Satanás, está derrotado. Ya no debemos pelear contra el diablo en el sentido de forcejear para que nos suelte, porque legalmente fuimos trasladados de su reino. Él perdió todo dominio, todo control legal sobre nuestra vida. Él fue derrotado. Satanás fue conquistado por el Señor Jesucristo. Esto entonces ahora representa para nosotros no solo la libertad plena, sino también representa para nosotros la posición de dominio y de autoridad que tenemos sobre Satanás. Tal vez esto le suene extraño a usted porque hasta ahora lo está escuchando. La tendencia normal, la tendencia de la persona es tenerle un miedo al diablo, pero es un miedo que lo lleva hasta el pánico. Pero la Biblia habla de que Satanás perdió el dominio sobre nosotros, porque Cristo lo venció, lo conquistó y nos libró de la potestad de las tinieblas. Pero es más, el Señor Jesucristo nos dio la autoridad y el poder en su nombre para echar fuera a los demonios, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y dice la Biblia que nada nos hará daño. Leemos esta palabra en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. En sentido figurado se refiere a demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así como los demonios están sujetos a la autoridad del Señor Jesucristo, las enfermedades y todas las aflicciones físicas y financieras también nos están sujetas a nosotros. En el ministerio del Señor Jesús, aquí en la tierra, lo vimos sanando a los enfermos, pero también liberando a los espíritus, a los personajes, hombres y mujeres que estuvieron atormentados de espíritus malos. Hay pasajes en los evangelios que dicen que cuando el Señor llegaba a un lugar y había una persona poseída por demonios, inmediatamente los espíritus se manifestaban y comenzaban a vociferar, porque no podían resistir la presencia del Señor Jesús y la autoridad en Él. Todos los demonios, enfermedades y circunstancias, problemas espirituales y materiales estuvieron sujetos a la autoridad del Señor. De la misma manera,
los demonios, las enfermedades, las aflicciones físicas y financieras están sujetas a nosotros cuando empleamos la autoridad en el nombre de Jesús, nombre que el Señor nos ha dado para que lo empleemos. ¿Por qué podemos usar el nombre? ¿Y qué representa el nombre? El nombre es la máxima autoridad. En el nombre de Jesús está concentrada toda la autoridad y todo el poder. El Señor Jesucristo es el Señor. El Señor Jesucristo, cuando resucitó, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús dijo, una vez resucitó y se presentó a sus discípulos, Él les declaró en Mateo 28:18, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Y si leemos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11, mire lo que dice la Sagrada Escritura. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ante el nombre de Jesús se dobla todo lo que está en los cielos, se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Es decir, Satanás y todos los demonios, las enfermedades y todas las situaciones adversas y lo que provoca esa situación tiene que doblegarse ante el nombre del Señor Jesucristo, ante el nombre de Jesús. Todas las enfermedades, las aflicciones no tienen forma de resistir ante la autoridad del nombre de Jesús. Así como cuando Jesús estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, durante su ministerio público, Él anduvo sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos por el diablo. De la misma manera, nosotros, como sus representantes hoy, aquí en la tierra, ejercemos la misma autoridad en el nombre de Jesús. La Biblia nos habla en Lucas capítulo 13, del versículo 10 en adelante, del caso de aquella mujer que tenía un espíritu de enfermedad, un espíritu inmundo de enfermedad. Esta mujer asistía a la sinagoga como buena judía, como judía profesante. Y cuando Jesús entró a ese sitio ese día, la vio a ella padeciendo esa terrible enfermedad. La Biblia dice en el versículo 11 que el Señor percibió que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Luego se dirigió a ella y le dijo, mujer, eres libre. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Esa enfermedad que esta mujer padeció por 18 años no era una prueba de Dios para su vida. Esa enfermedad fue el tormento que el diablo le había puesto. Era un tormento. 18 años encorvada, no podía enderezarse. Luego que los fariseos y los asistentes a la sinagoga censuraron al Señor, lo criticaron y ¿qué no dijeron de él? Porque había sanado a esa mujer en el día de reposo. El Señor les dice algo. Le dice, mire, esa mujer por 18 años estuvo atada porque Satanás la ató. Versículo 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le debía desatar en el día de reposo? El Señor Jesús nos revela que la situación para esa mujer no era la voluntad de Dios, sino que Satanás la había atormentado con un espíritu de enfermedad. Pero Jesús vino para libertar a los cautivos. Ahora, note que cuando el Señor le dio la orden a ese espíritu malo que saliera del cuerpo, la mujer quedó completamente sana. Cuando el Señor declaró la palabra de libertad, la enfermedad desapareció. Ustedes y yo tenemos la misma autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Satanás y todos los demonios tienen que obedecer, están obligados a someterse al nombre de Jesús. Jesús nos dio su nombre
por la fe nos apropiamos del nombre de Jesús. Yo creo en el nombre de Jesús, en la máxima autoridad que rige el universo. Y Dios me dio, el Señor Jesús resucitado, me dio la facultad de emplear su nombre aquí en la tierra ahora. Si yo declaro el nombre de Jesús con fe, las enfermedades tienen que salir, los demonios tienen que soltar a los oprimidos, la libertad debe ser una realidad en cada persona esclavizada a quienes le declaremos la liberación. Pero usted inclusive puede autoliberarse por la fe en el nombre. Tome la decisión. ¿Cuál decisión? Bueno, decisión de ser libre. ¿Libre de qué? De ese tormento, de esa situación que lo ha mantenido afligido. Entonces, por la fe en el nombre, dígale, en el nombre de Jesús, ordeno ahora mismo, espíritu tal, menciónelo, fuera de mí, y así será hecho. ¿Por qué? Primero, somos redimidos. El poder de las tinieblas no tiene potestad sobre nosotros. 2, porque la sangre de Cristo nos compró, ahora pertenecemos al reino del amor. 3, porque Jesucristo es el Señor y todo el poder está concentrado en su nombre, y Él nos delegó su nombre, nos dio la autoridad de usar su nombre. En ese nombre, nombre precioso y glorioso, nombre que es sobre todo nombre, podemos nosotros enfrentar a Satanás, a los demonios, las enfermedades, la pobreza, las aflicciones, toda congoja, resistirla, y así será hecho. ¿Qué tal si hacemos una declaración? A ver, declárelo. Ahí en la pantalla va a salir esta pequeña frase. Declárelo conmigo. Yo sé que Satanás es el autor de la enfermedad, de la confusión y del sufrimiento. Yo sé que Jesús dijo, en mi nombre echaréis fuera demonios. Cuando Jesús dijo esto, me estaba hablando a mí. Ahora yo creo que tengo la autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera a todos los demonios, porque Cristo ya triunfó sobre Satanás y todas las potestades de las tinieblas. La victoria de Cristo es mi victoria. Lo hacemos la última vez, otra vez, una vez más. Yo sé que Satanás es el autor de la enfermedad, de la confusión y del sufrimiento. Yo sé que Jesús dijo, en mi nombre echaréis fuera demonios. Cuando Jesús dijo esto, me estaba hablando a mí. Ahora yo creo que tengo la autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera a todos los demonios, porque Cristo ya triunfó sobre Satanás y todas las potestades de las tinieblas. La victoria de Cristo es mi victoria. Cierre sus ojos. Padre, confirma la buena palabra. Gracias por nuestra redención. Gracias porque ya estamos en el reino del amor, en tu reino. Padre, gracias por la autoridad que nos ha dado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu victoria sobre Satanás, los demonios, la enfermedad y la pobreza. Por la fe en el nombre, en esta hora, yo ato todo espíritu atormentador, todo espíritu de confusión, todo espíritu de aflicción, de enfermedad, de pobreza. En el nombre de Jesús ordeno que salga de los cuerpos, salga de las familias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que la ruina desaparece, que las finanzas son liberadas. Yo revoco toda sentencia de maldición, toda palabra de maldición que hayan declarado sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, la revoco en el nombre de Jesús, la dejo inválida, sin ninguna validez, por el poder del nombre de Jesús y el poder de la sangre de Cristo. Declaro sanidad, liberación, restauración en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele gracias a Dios. Bueno, así llegamos al final de esta célula virtual, Dios mediante, de hoy en 8, en punto de las 7 de la noche, por este mismo canal de YouTube y Facebook. Un abrazo para todos. Feliz noche. El que es generoso prospera. El que da a otros, a sí mismo se enriquece. Proverbios 11:25.
Ahora puede realizar sus donaciones en línea a través de transferencia bancaria a nombre de la Iglesia Cristiana Pai, NIT 900-002-292-8. Cuenta corriente Banco de Vivienda 047-396-999-3954. Cuenta de ahorros Bancolombia 237-391-664-54. Envíe el comprobante de la transacción al WhatsApp 304-664-5248. Iglesia Cristiana Pai.